Durante más de 60 años, guardó silencio. Contratada a principios de sus 20 años para trabajar como empleada doméstica en el campamento de entrenamiento privado de Muhammad Ali, fue testigo de un lado del legendario boxeador que el mundo nunca vio. Su encanto y carisma eran reales, pero también lo eran los arrebatos, el miedo y la profunda soledad que se escondía detrás de su sonrisa imponente. Ahora, a los 92 años, finalmente rompe su silencio. ¿Qué vio detrás de puertas cerradas? ¿Qué secretos cargó durante décadas de silencio? ¿Y por qué decide hablar ahora? Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Este no es el Ali de las portadas, sino el ser humano real, con sus luces y sombras, revelado por quien lo observó todo sin hablar, hasta ahora. Ella nació en 1931, en una zona rural de Kentucky, donde la vida era dura, el silencio un escudo y el trabajo la única opción. Su familia, como tantas otras, sobrevivía labrando la tierra en medio de la Gran Depresión y los tiempos de guerra posteriores. Desde joven supo que no seguiría el camino tradicional. Era reservada, aguda, y su serenidad confundía a los adultos, que la veían como una joven sabia. Nunca imaginó que acabaría al lado de una figura inmensa del deporte. Tenía 21 años cuando le ofrecieron empleo. Parecía un simple puesto de servicio: cocinar, lavar, mantener limpio un recinto en las montañas, propiedad de un hombre adinerado de Pensilvania. No mencionaron nombres, solo una instrucción: haz tu trabajo y no preguntes nada. Fue al llegar a Deer Lake, escondido entre los bosques del este de Pensilvania, que comprendió el tipo de lugar al que había llegado. Jamás había oído hablar de Muhammad Ali. El nombre no significaba nada para ella, pero en pocas horas todo cambió. Aquello no era una casa cualquiera, sino un santuario de combate. Rocas marcadas con nombres de rivales, paredes repletas de recuerdos, frases e imágenes. Allí no solo se entrenaban boxeadores, se forjaban leyendas. Su trabajo era sencillo, pero fundamental. Junto a otra mujer, mantenía limpia la cabaña de Ali, preparaba sus alimentos y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Ali detestaba el caos. Aprendió pronto que cada detalle era crucial. Más allá de la limpieza, debía saber moverse en silencio, permanecer atenta sin ser vista, sobre todo cuando las tensiones se disparaban. Era un entorno masculino: entrenadores, sparrings, periodistas, todos con grandes voces y egos a la par. Su anonimato fue su aliada. Observaba sin ser notada. Las rutinas, los éxitos, las caídas, las emociones. Ali no solo entrenaba en Deer Lake, también enfrentaba su fama, sus principios y la certeza creciente de su propia fragilidad. Lo que se vivía allí era mucho más grande que ella, pero ella tenía una vista privilegiada. Para muchos, Deer Lake era un centro de entrenamiento. Para quienes lo habitaban, era el dominio de Ali, erigido con fe, rigor y autocontrol. Situado en las colinas aisladas de Pensilvania, el campamento reflejaba sus ideales: introspección, fortaleza y dominio mental. Nada ocurría sin su aprobación. La prensa solo entraba con permiso. Ali decidía qué mostrar y qué ocultar. Había días de risas, cuando Ali bailaba en la cocina o improvisaba versos sobre su próximo contrincante. He luchado con un caimán, he forcejeado con una ballena, decía, provocando carcajadas. Pero también había jornadas grises, cuando desaparecía en su cabaña y salía distante, sombrío. Nadie hablaba primero. En esos momentos el silencio era norma. Las sesiones de entrenamiento eran brutales. Ella escuchaba los impactos contra los sacos, los gritos de los entrenadores, el sonido firme de los pies de Ali sobre el suelo de madera. La oración era parte esencial. Ali, devoto del Islam, rezaba con el rostro hacia la Meca, murmurando plegarias. No entrenaba solo el cuerpo, también el alma. Lo que más la impresionaba era su precisión. Contrario a la imagen de fanfarrón que los medios daban, Ali era meticuloso. Cada movimiento tenía un objetivo, cada comida, un sentido, cada gesto, una función.
Desde su posición discreta, ella veía las grietas. Los instantes lejos de las cámaras eran los más reales. Observó a Ali luchar contra el agotamiento, sentado en silencio con el sudor cayendo como si hubiese peleado. Una vez notó su mano temblar al intentar tomar el té. Nadie comentó nada, pero las miradas se cruzaron. Todos lo notaron. Las normas en Deer Lake eran claras. No interrumpir, no hablar sin ser invitado. Y sobre todo, nada salía de allí. No era amenaza, sino protección. La imagen de Ali estaba tan cuidadosamente construida como su técnica en el ring. Era el ídolo nacional, el que desafió al gobierno y salió victorioso. Pero también era un ser humano, con emociones complejas, reacciones impredecibles, que lidiaba con la carga de ser leyenda. Ella era la sirvienta, pero fue testigo de vivencias que ningún periodista captó. Recuerdos que guardó durante años. Muhammad Ali era una paradoja viva. Nadie entendía eso mejor que quienes lo asistían desde las sombras. Brillante, divertido, carismático. Antes de cada combate, citaba el Corán, infundiendo una espiritualidad que contagiaba incluso a los más escépticos. Ella recordaba su voz suave recitando versos antes de entrar al ring. No era solo preparación física, era una invocación. Pero tras las cortinas, quedaba un hombre atormentado, que paseaba de noche, murmurando, mirando por la ventana sin moverse durante horas. Antes de la pelea de 1974 contra Foreman, lo escuchó sollozar. Se asomó y lo vio sentado en la cama, con la cabeza entre las manos, lágrimas en el rostro. Murmuró: «Todos creen que voy a morir allí dentro». Ya no era el campeón, era un hombre temeroso ante el mito que lo envolvía. En otras ocasiones amanecía radiante, hacía bromas en la cocina, se disfrazaba de camarero con acento francés para hacer pedidos absurdos. «Tomaré sopa de mariposa con guarnición de knockouts». Todos reían, repartía propinas, preguntaba por las familias del personal. Era encantador, pero solo cuando quería. Esa alegría no duraba. Ali también podía transformarse en un instante. Ella lo había visto explotar contra miembros del equipo por detalles mínimos. En una ocasión, una joven recién contratada permitió sin querer que un periodista deportivo cruzara una zona restringida hacia las cabinas privadas. Aunque la seguridad de Ali lo detuvo rápidamente, el error fue imperdonable. Al día siguiente, la chica había desaparecido. No hubo despedidas ni explicaciones. Simplemente ya no estaba. Esa noche, su nombre no fue mencionado. Ali era el monarca de su refugio y Deer Lake su reino. Pero los reyes, incluso los más admirados, suelen cargar con una soledad inmensa. Con el tiempo, ella entendió que cuanto más estridente era su presencia pública, más profunda era su introspección privada. Ese silencio no traía serenidad, sino conflicto, dolor, tensión y el peso de una fachada agotadora. Fue así como ella comprendió que Muhammad Ali no solo peleaba en el ring contra Foreman o Frazier, ni contra el sistema estadounidense, sino también contra su propio deterioro emocional dentro de Deer Lake. El lugar era un constante ir y venir de rostros. Entrenadores, parientes, fieles de la nación del Islam, amistades del pasado, oportunistas y celebridades. Una semana alguien podía ser su confidente más cercano y a la siguiente desaparecer sin dejar rastro. La lealtad que lo rodeaba era frágil y las relaciones dentro del campamento se regían por un equilibrio volátil. Las discusiones eran frecuentes, cargadas de reclamos financieros, traiciones apenas murmuradas, promesas deshechas y renegociadas con cada nuevo combate. Una vez Ali abrazaba con afecto a un hombre, al siguiente lo ignoraba por completo. Era intensamente fiel hasta que dejaba de serlo. Bastaba una duda sobre las intenciones de alguien y era eliminado sin remordimiento. En el campamento todos lo sabían. No lo hagas enfadar si quieres conservar tu lugar. Ese carisma desbordante que Ali exhibía en entrevistas no siempre se extendía a quienes le rodeaban discretamente. No era cruel, no como otras figuras famosas, pero sí era impredecible y temperamental. Ella pronto aprendió a detectar las señales. Cuando sonaba música a todo volumen, especialmente soul y R&B, sabía que era mejor mantenerse alejada. Esos días, su mente vagaba entre presiones,
peleas venideras y la carga de la celebridad. Fue testigo de un episodio que jamás olvidaría, una fuerte disputa entre Ali y uno de sus promotores por dinero. La discusión comenzó con gritos y terminó con Ali lanzando una silla contra la pared, que se partió en pedazos. Después, el promotor se fue enfurecido. Minutos más tarde, Ali apareció en la cocina, hizo un chiste y se sirvió jugo como si nada hubiera ocurrido. Ese cambio tan abrupto le provocó escalofríos. Fue entonces cuando ella comprendió que ser el mejor no significaba ser invulnerable. Ali vivía en constante enfrentamiento, con la prensa, con sus adversarios, con el gobierno y consigo mismo. Ella comenzó a ver que el costo de la grandeza era más emocional que físico. Con los años, notó menos sonrisas, menos bromas y más silencios prolongados. Lo encontraba mirando fijo al bosque, como si buscara huir de una presencia invisible. Ali era muchas cosas: campeón, icono, creyente, esposo. Pero dentro del santuario de Deer Lake, la historia era más compleja. Desde su discreto papel, ella veía lo que otros no podían, y entre todas las facetas de Ali, una le llamaba especialmente la atención: las mujeres. Se había casado varias veces, y en entrevistas hablaba con ternura de su esposa, mencionándola en discursos de victoria. Pero en Deer Lake, otras mujeres aparecían y se iban sin explicaciones. Algunas se quedaban una noche, otras unos días. Al personal nunca se le decía quiénes eran. Hacer preguntas no era bien visto. Un asistente veterano una vez la apartó y le advirtió: esa parte de su vida queda enterrada, no escuches, no hables. Una de ellas se destacaba. Llegó en la oscuridad, joven y claramente cercana a Ali. Durante varios días los vio compartiendo risas, cenas privadas. Pero todo cambió al final de la semana. Hubo gritos. Y luego, el silencio. Aquella noche la mujer se alejó con sus maletas, escoltada por un ayudante. Lloraba. Al día siguiente, se actuó como si nunca hubiera estado allí. Algún tiempo después, en un momento de calma, ella reunió valor y le preguntó a Ali si había amado a alguna. Él solo respondió: amo el boxeo. No hubo duda, ni nostalgia, solo la certeza de un hombre absorbido por su pasión. Ella no volvió a insistir. Esas mujeres no salían en portadas, no formaban parte del mito, pero eran reales, como los empleados invisibles que mantenían el show funcionando. Muhammad Ali era una fuerza imparable, elocuente, veloz, carismático, pero quienes lo rodeaban habían presenciado su lento declive mucho antes que el público. A fines de los 70, ella notó temblores en sus manos al levantar un vaso. Al principio, él lo atribuía a entrenamientos o al frío, pero los síntomas persistieron. Pronto pidió que le leyeran el correo de los fans, decía que le cansaba la vista. También olvidaba pequeñas cosas. ¿Dónde estaban sus guantes? ¿Cuándo llegaba la prensa? El Ali agudo que ella había conocido se desvanecía. Nadie lo decía en voz alta. Nadie quería aceptar lo que era evidente. Luego llegó la pelea contra Larry Holmes en 1980. Fue devastadora. Un combate unilateral que muchos pensaron que jamás debió suceder. El personal sabía que no estaba preparado. Era más lento, menos alerta, claramente debilitado. Pero Ali confiaba en su mito. Tras la derrota, el ambiente fue sepulcral. No hubo risas ni entrevistas, solo un silencio vergonzoso. Esa noche ella lo oyó llorar tras la puerta de su cabaña. Sollozos bajos, casi imperceptibles, y luego un murmullo. Aquel instante se le quedaría grabado para siempre. La decadencia pública vendría después. El habla confusa, el cuerpo endurecido. Pero ella había sido testigo desde mucho antes. El daño no fue inmediato, sino una lenta y constante erosión. El mundo admiró su valentía, pero ella conoció el precio. Una noche, durante el Ramadán, mientras devolvía una bandeja de té, pasó por la cabaña principal. Vio luz desde adentro. Ali estaba sentado en el suelo, rezando en silencio con el Corán a su lado. La atmósfera era solemne. Ella se detuvo, sin saber si continuar. Antes de que pudiera retroceder, él la vio y le hizo una señal para que entrara. Dudó. Luego pasó. Se sentaron juntos sin hablar.
Y entonces él, sin mirarla, dijo algo que nunca olvidaría. Dios me dio un don, pero todo don tiene su precio. Su voz era tenue, muy lejos de la fanfarronería que el mundo conocía. Era la voz de alguien despojado de todo artificio, enfrentando una amenaza que superaba cualquier rival que hubiera tenido en el cuadrilátero. Entonces hizo una pregunta que la dejó sin aliento. ¿Crees que me seguirán queriendo si ya no puedo hablar? Ella parpadeó, desconcertada. Frente a ella estaba el mismo hombre firme y erguido de siempre, pero en su tono vibraba una fragilidad desconocida, una duda que jamás le había escuchado antes. Le apoyó suavemente la mano sobre la suya y dijo lo único que creía con certeza: siempre serás el campeón. Él asintió en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Ojalá tengas razón, susurró. Fue la primera vez que lo vio sin armaduras, no el ídolo, ni el orador carismático, ni el símbolo indomable, solo un ser humano agotado y expuesto. A partir de esa noche, algo cambió en ella. Comenzó a anotar lo que vivía, no con fines de lucro, ni para revelar secretos, sino como un acto íntimo de memoria. Necesitaba registrar aquellas verdades que nadie más había visto. Cuando dejó el campamento, a principios de los 80, no lo comentó con nadie. Ni vecinos, ni amistades, ni siquiera sus hijos supieron dónde había trabajado. No firmó ningún contrato de confidencialidad, pero entendía la norma no escrita. Lo que ocurría en Deer Lake no salía de allí. Pasaron los años, y cuando se conoció el diagnóstico de Parkinson de Muhammad Ali, empezaron a llover las propuestas, medios, productores, autores de documentales. Todos querían que hablara. Ella los rechazó uno tras otro. No quería participar del circo, diría después. Todos querían un trozo de él. Yo solo quería conservar al hombre real. Sin embargo, con el paso del tiempo y el peso de los años en su propio cuerpo, comenzó a sentir que algo se perdía. No la figura, no el mito, sino la verdad. Sentía que la historia de Ali había sido contada 1000 veces, pero siempre a través de espejos deformados por el heroísmo y la leyenda. Así que decidió hablar, no para desacreditarlo, sino para completarlo. No era perfecto, dijo una vez. Era complicado, era bello y despiadado, encantador y cruel. Podía hacerte reír hasta que te doliera el estómago, y al día siguiente sacarte de su vida como si nunca hubieras existido. Así era él. Construyó historia, pero la historia nunca lo mostró completo. Ahora, con 92 años, por fin compartió lo que guardó durante tanto tiempo. No por fama, no por dinero. Lo hizo por algo más poderoso, por la perspectiva. Sus recuerdos no disminuyen el legado de Muhammad Ali, lo enriquecen. Revelan que además de pelear contra Liston, Frazier o Foreman, combatía contra el tiempo, la ansiedad, las exigencias y consigo mismo. Un hombre que entregó su cuerpo, su voz y su alma al mundo, y que pagó el precio de esa entrega en silencio. Creas o no cada palabra, prefieras o no la versión pública del héroe, hay algo innegable. Toda grandeza tiene un costo, y tal vez, ahora sí, estemos listos para recordar a Muhammad Ali no solo como un coloso del deporte, sino como el hombre real detrás del título. No solo por lo que representaba, sino por lo que cargaba por dentro. Lo recordamos tal como fue o como deseábamos que fuera. Las leyendas deben quedarse en sus momentos de gloria o merecen ser contadas con todas sus aristas. Pero hasta aquí llega esta historia. Nos vemos en un siguiente vídeo.